Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 17 de octubre, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. El que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este sábado 17 de octubre. Hoy es un día especial para rezar el Santo Rosario, pero es un día muy bonito también porque la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de un grande santo, San Ignacio de Antioquía. Recordemos que San Ignacio de Antioquía dijo una frase muy bonita. San Ignacio de Antioquía dijo que sangre de mártires es semillero de cristianos. Y le pedimos a Dios, por intercesión de San Ignacio de Antioquía, que bendiga nuestra vida y que los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos, para este sábado hemos escuchado una parte del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Recordemos que estamos leyendo el capítulo 12. Ayer leímos versículos del 1 al 7. Hoy hemos escuchado los versículos del 8 al 12. Siguen las recomendaciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor nos dice que debemos hablar francamente, que debemos hablar sin ningún temor. Ayer el Señor Jesucristo nos había dicho a nosotros que teníamos que dar testimonio de Jesús, sostenernos verdaderamente en la verdad, como hijos de Dios, como hijos de la verdad, cuidándonos de la levadura de los fariseos, alejándonos del pecado y abandonándonos a la confianza en Dios. Hoy nuestro Señor Jesucristo también nos va a hablar de un testimonio, pero esta vez el que da testimonio es Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros hacemos lo que Él nos decía ayer, si damos testimonio público de Jesús y no lo negamos, no renegamos de Jesús delante de los hombres, Él es el que va a dar testimonio de nosotros delante de su Padre, delante de los ángeles de Dios, cuando estemos en nuestro juicio particular o en el juicio universal. Es decir, tenemos que nosotros ponernos del lado de Jesús de Nazaret. Hoy en día, ¿cuántas personas, mis hermanos y mis hermanas, te han dejado llenar de esa levadura de los fariseos y se han alejado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cuántas personas que han sido bautizadas en la Iglesia Católica, mis hermanos? ¿Cuántas personas que se llamaban cristianas verdaderamente hoy en día reniegan de nuestro Señor y andan por ahí dejándose arrastrar por el viento, dejándose llevar como el mar lleva las olas, mis hermanos y mis hermanas? ¿Cuántas personas andan hoy en día de brujo en brujo, de bruja en bruja? ¿Cuántas personas andan hoy en día de iglesia en iglesia, de culto en culto, de lugar en lugar?
¿Cuántas personas andan hoy en día de cantina en cantina? ¿Cuántas personas que eran verdaderamente comprometidas con nuestro Señor? ¿Cómo podemos dar testimonio? ¿Cómo será ese testimonio? ¿Será que tenemos que salir a gritar que creemos en Jesús de Nazaret y por creer en Jesús de Nazaret somos verdaderamente salvos? Puede ser una manera, ciertamente que sí, muy respetable, pero hay otra manera más contundente y es dar testimonio de vida. Que verdaderamente nosotros demos testimonio de que Jesús vive en nuestro corazón, como nos portamos, lo que decíamos ayer, una manera integral, que seamos una cosa por fuera y lo mismo seamos por dentro, que lo que decimos, hagamos, es lo que nos está diciendo el Señor. De esta manera damos testimonio. Y si no lo hacemos, entonces quedamos antitestimonio. ¿Cuántas veces por nuestro hablar, por nuestro obrar, por algunas conductas, mis hermanos, las personas que nos observan realmente se alejan de Dios? Por esa razón este mundo contemporáneo cita a algunos personajes, entre ellos a Gandhi, cuando dijo: yo no creo en los cristianos, pero creo en Jesucristo. ¿Y qué significa esto, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué significa esto? Significa, mis hermanos, que muchas veces hay personas que creen en Jesús de Nazaret porque es Dios, porque verdaderamente la Biblia lo atestigua, pero cuando voltean a ver a los cristianos dan antitestimonio, entonces no siguen el cristianismo. Muchos siguen solamente a Jesús. Y eso es un problema terrible, mis hermanos, que depende de nosotros mostrar a un Jesús vivo y verdadero, con nuestro hablar, con nuestro vivir, con nuestro obrar, y así verdaderamente damos testimonio público de nuestro Señor. Y cuando nosotros damos testimonio de Jesús, nos ponemos de parte de Jesús delante de los hombres, pues ya sabemos que el Señor nos va a defender a nosotros cuando estemos delante del tribunal de Dios. Pero aquel que niegue a Jesús delante de los hombres, dice el Señor, será negado delante de los ángeles de Dios. Así como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros el sermón de la montaña. Ya llegando al final de este sermón, dice que muchos se acercarán y le dirán al Señor: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. ¿Por qué? Porque no solamente es hablar, tenemos que obrar, tenemos que demostrarlo delante de los hombres. Es lo que nos está diciendo a nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque todo el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, si nosotros damos testimonio aquí por Jesús, Jesús dará testimonio por nosotros. Segundo, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesucristo nos va a decir a nosotros que aunque muchas veces demos un antitestimonio, hablemos mal de Jesús, tal vez con nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, seremos perdonados. Pero hay un pecado que no se nos perdonará. Por esa razón hay una diferencia en lo que el Señor está diciendo y lo que el Señor va a decir acerca de la blasfemia. Vea qué interesante esto, dice el versículo 10. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Es decir, una blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que es imperdonable. ¿Y cuál es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo 32, y Marcos en el capítulo 3, versículo 29, esta blasfemia contra el Espíritu Santo es o no recibir el Espíritu Santo, no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, o decir que una obra que ha sido del Espíritu Santo es una obra del maligno, como sucede en el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 29 en adelante. Nuestro Señor está expulsando un demonio que es sordo y mudo. Al salir el demonio, el mudo habla, y entonces los fariseos
en el Evangelio de Marcos. Es importante, mis hermanos y mis hermanas, saber que son los escribas. Dicen, no, este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Y entonces el Señor dice esta frase: todo el que diga algo contra el Hijo del Hombre se le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca se le perdonará. ¿Cuál es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Según San Mateo, no recibirlo, no recibir el Espíritu Santo, no dejarnos salvar verdaderamente por Dios, conocer la luz y no dejarnos guiar por la luz verdaderamente, por la gracia de Dios, o sencillamente decir que una obra que es de Dios es una obra del maligno. ¿Cuántas personas muchas veces se encuentran con un misionero, con un sacerdote, con alguna persona y dicen, no, lo que este hombre hace no es de Dios por esto, por esto, por esto, y resulta que sí era un hombre de Dios, un hombre carismático, un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y entonces la obra que es de Dios se la dieron al enemigo. Esto es un pecado, el pecado contra el Espíritu Santo. Pues el mismo Señor y Salvador Jesucristo hace una diferencia. Él nos defenderá. Y los que den testimonio de Jesús, Él dará testimonio de nosotros, podemos decirlo así. Pero hay personas que ya no tienen salvación. ¿Y quiénes son? Los que han renegado del Espíritu Santo, los que han blasfemado en contra del Santo Espíritu, los que nunca han recibido el Espíritu Santo, los que no quieren recibir, los que no quieren tener parte de Dios, o sencillamente los que dicen que una obra que es de Dios es obra del maligno. Es decir, no quieren ser salvos por Dios. Y si no quieren ser salvos por Dios, sencillamente blasfeman y no hay perdón en este pecado. Y lo tercero que el Señor nos dice a nosotros es que Él nos va a enviar la ayuda divina. Dice el versículo 31. Cuando los lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que les conviene decir. Vea qué bonito esto, que cuando nosotros nos ponemos de parte de Dios, delante de los hombres, muchas veces los hombres, tanto a nivel civil como a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia, se levantan en contra de las personas que se ponen delante del Señor. Es bien interesante esto, cuando una persona se compromete con Dios, una persona entra en una vida de santidad, hay unas persecuciones terribles. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 11 dice: bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrese y regocíjese, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Dice también el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 30. Es bonito esto que dice el Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Señor: nadie, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 ahora el presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Ya lo había dicho San Lucas en el capítulo 6, versículo 26, dice el Señor: ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces el Señor nos dice que la persecución es propia del reino de Dios, del reino de los cielos. Ya San Pablo se lo va a decir a su discípulo Timoteo: todo aquel que quiera vivir en santidad tiene que sufrir persecuciones. Y el Señor nos va a decir hoy que cuando vengan estas persecuciones, lo digo yo a nivel civil, a nivel eclesiástico, cuando sean llevados a las sinagogas, a las iglesias, a los magistrados, a las autoridades, obispos, autoridades, jueces eclesiásticos, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué van a decir, nos está diciendo nuestro Señor, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que van a decir. Es decir, va a venir una ayuda divina, iluminados por el Espíritu Santo. Eso se llama palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría
La vamos a escuchar el día de mañana en el Evangelio, cuando nuestro Señor va a responder contundentemente a estas personas, fariseos y herodianos, que buscaban cómo hacerlo caer. Una palabra de sabiduría, es una palabra dada en el momento. Con esta palabra de sabiduría se evitan muchos problemas y muchos inconvenientes. Un ejemplo, en San Juan en el capítulo 8, el Señor estaba hablando sobre el amor, sobre el reino de Dios, el reinado de Dios en nuestros corazones. Le botaron a una mujer encontrada en flagrante adulterio, una mujer adúltera. Le dijeron, mira, Señor, esta clase de mujeres, la ley de Moisés, nos envía a matarla. Levítico 20:10 dice, a la adúltera la matarás. Nos envía a matarla. Pero ¿tú qué dices? Si el Señor hubiese dicho, no la maten, entonces lo acusaban de que iban en contra de la ley y lo podían matar a él. Y el Señor dice, listo, mátela por cumplir la ley, apedréela. Entonces, ¿dónde quedaba la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El Señor dio una palabra de sabiduría. Dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces empezaron a ir, empezando desde los más viejos. Pidámosle al Señor que nosotros podamos recibir ese testimonio de parte del Señor, que nosotros podamos ser prudentes y podamos recibir el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo podamos recibir esa ayuda divina, que sea Él el que nos guíe sobre qué es lo que nosotros tenemos que decir. Pidámosle al Señor que ese Espíritu venga a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima Virgen María, y que la Virgen María ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te damos gracias, Padre, por el don de tu Espíritu, que es la presencia perenne de Jesús entre nosotros. Creemos en ti y queremos ser testigos de Cristo y de su Evangelio. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Es llegar al final de este programa, mis hermanos, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy estamos muy alegres porque hoy estamos celebrando la fiesta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Mis hermanos, hoy sábado también tenemos que rezar el Santo Rosario para poder hacer la voluntad de Dios. Pidámosle hoy al Señor que a través del corazón de la Virgen María se ha derramado el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, y así podamos hacer la voluntad de Dios y dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sin miedo y sin temor. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo 3 cosas. La primera, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, mis hermanos, mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Es importante que estén suscritos al canal. Ya superamos los 309,000 suscriptores, pues necesitamos seguir creciendo. Si este video les gustó, por favor suscríbanse al canal de YouTube. Segundo, mis hermanos, recuerden mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí pueden encontrar los artículos religiosos que nosotros tenemos para nuestras misiones y los pueden comprar en línea. Si alguno de ustedes no sabe comprar en línea, entonces les dejo este número telefónico de la librería Ángel para que a través de este número de WhatsApp ustedes puedan, mis hermanos, hacer sus pedidos que se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Recuerden que Ángel es el enviado de Dios para ti. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Mis hermanos y mis hermanas, queremos seguir produciendo programas, sacar esta obra adelante. Hoy toco sus corazones de una manera especial y les pido, ayúdenme, hermanos, dónenme $1 una vez en su vida para la evangelización. Lo necesito en este momento. Necesitamos producir más programas, seguir creciendo. No lo hemos podido hacer, nos hemos sostenido en los programas que tenemos, pero por favor ayúdenos para seguir evangelizando, llevando la buena nueva a todas las naciones. Que yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por 1. Y no siendo más, quiero despedirme de ustedes impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.